Hola a todos, aquí Pastanaga, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os voy a hablar de algo que muchos estamos esperando, que es cuándo va a llegar la alt-season. Ese periodo en el que las altcoins suben de forma exponencial durante unos pocos meses, que es ahí donde realmente se puede hacer muchísimo dinero en este mercado. Actualmente seguimos una fase correctiva. En agosto llegamos a caer a los $48.000 para luego subir a los 64.000 y ahora volver a bajar a los 52.000. Es decir, estamos casi en el mismo precio de la última caída importante que tuvimos. Y la verdad que ahora mismo estoy viendo bastante pánico en redes sociales, ya que muchos están empezando a pensar que la gráfica hará algo así y nos iremos para abajo, lo cual es posible, pero personalmente no es lo que creo que ocurrirá, ya que por ahora, viendo las gráficas, todo sigue de acuerdo al plan. El mercado cripto es cíclico y cada 4 años se podría decir que se resetea, y ahora mismo no deberíamos estar entrando en una fase final, y en este vídeo os voy a explicar el por qué y en qué fechas creo que podremos empezar a tener grandes subidas junto al alt-season. Para ello he dibujado unas cuantas líneas en el gráfico de Bitcoin para que lo entendáis mejor. Aquí tenemos tres diferentes, las de color azul, que son los halvings que ha tenido Bitcoin, donde la recompensa por minar cada bloque se reducía a la mitad, lo cual por histórico es lo que ha marcado el cambio de un ciclo a otro. Las líneas amarillas, los máximos históricos que han habido en cada uno de esos ciclos, y luego tenemos las moradas que aún no las voy a explicar. Primero voy a mostraros el caso del último halving. Este ocurrió en mayo de 2020 en la línea azul, y el precio de Bitcoin no rompió el máximo anterior de $19.000 hasta que pasaron un total de 31 semanas, que es ahí donde podríamos decir que el bull run empezó. Por lo tanto, es importante entender que el precio no suele empezar su subida parabólica justo después del halving. El precio se mantiene estable durante unos meses para aburrir a la gente y que solo se queden los que realmente confíen, y al final estos son los que hagan más beneficiados. El momento de la rotura de máximos históricos fue el 14 de diciembre de 2020, es decir, a finales de año. Ahora vamos a comparar el ejemplo del ciclo anterior con el actual, y aquí ya de primeras vemos algo diferente. En esta ocasión el precio de Bitcoin superó su último máximo histórico, que fueron los 69.000 antes de que ocurriera el halving. Esto se puede ver en este círculo que acabo de dibujar. ¿Por qué ocurrió eso? Pues por los ETFs de Bitcoin, ya que fue una noticia que aceleró bastante la especulación y la subida del precio. El halving ocurrió unas semanas después, en abril de 2024, y por ahora únicamente han ocurrido un total de 21 semanas. Es decir, por ahora es normal que aún no hayamos roto máximos históricos desde el halving, porque la última ocasión esto ocurrió a las 31 semanas, que caería en 25 de noviembre de este año. Y para ello aún quedan 3 meses en los que seguramente estemos lateralizando con subidas y con bajadas, y es lo que actualmente está pasando. Si lo miramos en perspectiva, más que una caída parece una lateralización, porque el precio no está cayendo en picado como tal, baja, luego rebota arriba, luego desde para abajo, luego desde para arriba, y así hasta que en algún momento rompamos por arriba o por abajo. Otra cosa que se me acaba de ocurrir es mirar en el ciclo pasado en qué precio estamos a las 21 semanas, lo cual sería el 5 de octubre de 2020. En ese momento Bitcoin estaba en los $10.000, lo cual significaba una caída desde el máximo histórico de casi un 50%. Vamos a mirar en el momento actual a cuánto estamos del máximo histórico. Esto me parece bastante interesante. Vamos a ver, 26%. Así que esto es brutal. Hay muchísimo miedo y pánico cuando realmente estamos mucho mejor que en el ciclo anterior. ¿Por qué ocurre esto? Porque la mayoría de personas están sobreinvertidas en algo. Si estas sí que han tenido correcciones muy grandes. Estoy hablando de 80, 90%, incluso algunas prácticamente han desaparecido. Así que lo que he hecho ahora es el mismo dibujo, pero en la gráfica de la dominancia de Bitcoin, que creo que también es importante para poder marcar cuándo puede empezar la alt-season, porque lo que he mostrado anteriormente era cuándo empezó el bull run. Más o menos las fechas son parecidas, pero no exactas. Así que bueno, dominancia de Bitcoin, ciclo anterior. Vamos a ver cómo fue todo eso. Aquí podemos ver, al igual que la otra gráfica, el halving de Bitcoin ocurrió en mayo de 2020. Estamos hablando de la dominancia a niveles del 60% y del 70%, es decir, casi todo el mercado de la Bitcoin aún. Y desde que ocurrió el halving, el precio siguió lateralizando en los mismos niveles. Y no fue hasta finales de año, en el 28 de diciembre de 2020, que la dominancia no empezó a bajar. Y cuando eso ocurrió, hacedme caso, no sé si estuvisteis ahí, pero fue una locura. La dominancia cayó un 45% y se desató una alt-season muy loca. Ahí hay mucha gente que hizo bastante dinero, porque es que literalmente comprabas cualquier cosa y se hacían por 10. Ese es el nivel de potencial
potencial de un all-season. ¿Cuánto tardó desde el halving hasta el all-season? Pues unas 33 semanas. Ahora vamos a ver lo mismo en la fase actual. Como podemos ver, la dominancia no ha parado de subir, por lo tanto, la gente que ha estado sobreinvertida en altcoins y holdeando altcoins está en enormes pérdidas. ¿Por qué ha ocurrido esto? Porque estamos en una fase de Bitcoin en la que las altcoins están para entrar y salir rápido y acumular más Bitcoin, porque la liquidez vuelve al activo rey, que sigue siendo Bitcoin. Esto en algún momento puede cambiar. El halving ya ha ocurrido y yo ya mismo he dibujado en qué momento la all-season podría empezar, que es después de 33 semanas una vez ocurrido el halving, lo cual caería en el 9 de diciembre de este año, que sería dentro de unos 4 meses. Así que hay que tener paciencia durante esta fase del mercado. Lo importante es sobrevivir, mantener capital para cuando llegue el momento ideal, comprar esas altcoins que tanto nos gustan y con las que confiamos para poder hacer altas rentabilidades. Así que en resumen, todo sigue de acuerdo al plan. Mirando las métricas más principales del mercado cripto, no hay nada raro. Sí que es cierto que rompimos máximos históricos antes de lo normal por la noticia del ETF, pero al final, quitando eso, todo sigue el transcurso que debería de seguir. Si estáis en grandes pérdidas es porque os habéis intentado adelantar a la season, y en el mercado es muy importante tener paciencia y actuar cuando toca. Adelantarnos demasiado a los eventos puede salir bastante mal, ya que, como he dicho, el mercado va por ciclos de 4 años, el cual se rige por los halvings de Bitcoin. Pero dentro de estos 4 años hay diferentes fases. La primera es el momento en el que Bitcoin atrae toda la liquidez, que es la actual, luego la de Ethereum, es decir, la altcoin más fuerte de todas, luego seguiría la fase 3 con las altcoins con mayor capitalización y por último la fase 4, que es la temporada más loca en la que todo sube. ¿Esto va a ocurrir exactamente igual que la última vez? No lo creo, pero las bases son parecidas. Por ejemplo, puede ser que la fase 2 no sea tan centrada en Ethereum, sino que también afecte bastante a Solana, que es una red que ha ganado mucha popularidad y le está ganando mucho terreno a Ethereum. Es un ejemplo, no significa que tenga que ser así. Lo que quiero decir es que esto no hay que seguirlo tan a rajatabla, pero sí que puede ser una idea de más o menos cómo tenemos que rotar el capital dependiendo de la fase actual del mercado. ¿Qué ha ocurrido? Que hay mucha gente que lleva este año invertida como si estuviéramos en una all-season cuando aún estamos en la fase 1, que es la de Bitcoin. Por lo tanto, hubiese sido mucho mejor estar invertido en Bitcoin y ya cuando tocara cambiar a altcoins, pues hacerlo, porque si no vais a perder mucho dinero por el camino y bueno, la mayoría de vosotros ya os habréis dado cuenta de ello. Pero aquí lo importante es aprender. Con el capital que habéis conservado aún tendréis buenas oportunidades en caso de que el bull run acabe ocurriendo, que al final es por lo que estamos todos aquí. Otro indicador que quería mostrar es el índice de miedo y codicia. Actualmente estamos en miedo, obviamente porque el mercado está corrigiendo. Hemos llegado a estar en fase de miedo extremo, pero tampoco a unos niveles muy locos. Si vemos los niveles en una gráfica en los últimos años, vemos que actualmente estamos en unos bastante bajos, pero no los más bajos históricamente. Este indicador como tal no sirve de mucho, pero al final es uno más que nos puede ayudar a tener confluencias. Lo que sí que me parece erróneo es ver a gente que está 100% invertida en altcoins diciéndote que, como ahora estamos en miedo extremo en el indicador de miedo y codicia de Bitcoin, yo no estoy de acuerdo porque este indicador se basa en Bitcoin. Con Bitcoin sí, con Bitcoin sí hemos estado en miedo extremo, a largo plazo ha sido buen momento para comprar, pero con las altcoins no, porque mucha gente que ha estado comprando altcoins en miedo extremo en los últimos años estoy seguro que han llegado a tener muchísimas pérdidas. Yo esto lo digo porque hemos llegado a estar en niveles de miedo extremo en zonas como esta, que al final me diréis, bueno, pero más o menos ahora estamos un poco arriba. Ya, pero haber comprado altcoins ahí ha podido ser terrible, porque el mercado sufrió una caída de un 70%, y estoy hablando de Bitcoin, que Bitcoin sí se ha recuperado. Pero vamos a hacer una prueba. ¿En qué momento ocurrió esto? El 6 de diciembre de 2021 es cuando alcanzamos el miedo extremo, más o menos. Me voy ahora a la gráfica de Polkadot, que me encanta como ejemplo. Si calculamos desde el 9 de diciembre, el rendimiento que ha tenido este activo ha sido de un menos 88%. ¿Fue buena idea comprar altcoins en miedo extremo durante ese periodo? No, porque hay muchas de ellas que no se recuperan. Este indicador, si lo queréis tener en cuenta, hacedlo únicamente para Bitcoin, que también es cierto que depende de la fase del mercado en la que estemos. Pero es por eso que es importante entenderlo, que es lo que os he comentado antes. Normalmente hay 4 fases y hay que respetarlas, porque si no luego pasa lo que pasa, Bitcoin está casi máximos históricos y nuestro portafolio está en menos 80% y no tiene ningún sentido. Hay que entender el momento en el que estamos y actuar en consecuencia. No es lo mismo un portafolio en una season que un portafolio en un mercado que está en fase Bitcoin. Dicho esto, espero que os haya gustado. De vez en cuando me apetece hacer este tipo de análisis de mercado porque sé que hay muchos que cuando tenemos estas caídas os preocupáis, así que a mí me gusta venir aquí, decir un poco lo que pienso y quizás con ello os pueda ayudar un poco a tener una perspectiva más clara del mercado. Referente a noticias, no os hablo casi porque creo que son
ruido. Si nos centramos demasiado en las últimas noticias que tenemos, no vamos a tener motivos para comprar, porque prácticamente siempre que hemos tenido buenos puntos de compra, ya os digo yo que buenas noticias no había. Si nos esperamos a que haya buenas noticias, lo más probable es que lleguemos tarde. Así que si tenemos ahora muy malas noticias, probablemente sea porque es un buen momento para comprar, que es lo que estoy haciendo yo. Repito, esto no es consejo de inversión, yo digo lo que hago, lo que pienso, cómo veo el mercado y que cada uno haga lo que quiera. Espero que os haya gustado el vídeo, un like y una suscripción ayudaría muchísimo y nos vemos en el siguiente. Adiós.